Buenas tardes, audiencia. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre la bioética en salud y nuestras compañeras van a hablar sobre ciertas experiencias que les tocó vivir en sus prácticas profesionales en los diferentes establecimientos del área de la salud. Me presento, mi nombre es Camila Rosas, Anaís Greger, Romina Jaque, Kevin Aguilar Y Rocío Pichico. Además, vamos a responder unas preguntas entre nosotros. con unas preguntas con la número 1. ¿Qué es la bioética? ¿Quién tienen ustedes por bioética? Bueno, la bioética sería como una rama de la ética, ¿cierto? Que más que nada estudia lo moral, la salud, varias cosas. Y los valores sobre la conducta del ser humano y también sobre los dilemas entre el conocimiento científico y el conocimiento que posee cada ser humano. Creo que una cree que esta liga está mal. Se basa a través de decisiones que se toman a través de la vida, en este caso en la medicina, cuando una persona debe morir dignamente, también habla de bioética. Claro. También la investigación científica, ¿cierto? El cuidado de los pacientes y siempre buscando el respeto por la vida y la dignidad humana. Claro. Bueno, lo que es la bioética en el ámbito de la salud habla sobre que es fundamental, ya que pone un límite entre la ciencia y los valores humanos. Esto que es, en la práctica de las políticas sanitarias, se logran respetar lo que es una persona, digamos, la dignidad, sus derechos como persona, la muerte digna, ¿cierto? También basado en la ley de derechos y deberes del paciente, la 20.184, que es garantizar el consentimiento informado y todas esas cosas. Bueno, esto asesorado a través de profesionales que regulan las investigaciones que no son éticamente correctas y también la hacen que sean eficaces y también que sea digno y éticamente justo y humano. Claro. ¿Cuáles serían para ustedes los La ley de esa parte de La la tres. ley La 3. para ustedes, ¿cuáles serían los principios bioéticos? La autonomía, la beneficencia, la justicia. También. La persona tiene el derecho de decidir si quiere o no ser tratado en un hospital, o también la justicia cuando nosotros ponemos, ¿cómo se dice? Como en regla nuestros valores, lo que sabemos, lo que conocemos. Sin discriminación, Claro. trato para todos. Exacto. Teniendo como el mismo trato hacia todas las personas y respetando sus decisiones, ¿sabes? Y no. No poner la decisión de protagonismo sobre las otras personas. Exacto. También evitar causar daño, medir a los demás con nuestras acciones. En ese caso, sería la no beneficencia. La beneficencia, obviamente, en otras cortas palabras, sería como hacer el bien, tratar bien al paciente, que el paciente tenga un trato digno, porque Bueno, aquí hay una pregunta que habla sobre la dignidad humana en la ética y cómo es la atención médica. Bueno, habla sobre que es un valor absoluto, incondicional, que tiene toda persona. Un paciente, cualquier persona que esté en la calle tiene un valor ético y obviamente único. Esto hace que prácticamente no haya un rechazo ante su condición física, social, económica. Eso hace que sea una persona ética en base a su atención médica. Esto es fundamental ya que es algo simple, lo cual implica un conocimiento de autonomía de la capacidad de la persona, que es libre de su propia vida, sus propias decisiones, lo que hablamos anteriormente, y que se respeta ante su integridad física, moral, en ese ámbito. Y más concentrada la atención médica, habla sobre que es un concepto vital en la toma de las decisiones de los profesionales de la salud, que esto garantiza todo lo que es el consentimiento hacia la persona, que uno tiene que ser correcto en lo que le informa a la persona ante su vida, no ocultar nada,
respetar su privacidad, basado en los derechos del paciente y obviamente ofrecer un trato humanizado hacia el paciente y asegurar los cuidados paliativos en lo que es el final de la vida. Y eso es lo que se en la bioética y los derechos del paciente, en cualquier circunstancia que él esté. Son como los principios de la bioética sobre la autonomía. Sí. Como es lo que más resulta ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí. La evaluación de las implicaciones éticas en la investigación científica, incluyendo la experimentación en seres humanos y el uso de datos sensibles. ¿Qué entendemos por esto? Como la privacidad del paciente, puede ser. No revelar los datos de su salud médica, el consentimiento informado. Respetar su privacidad. Aquí tendría que ver mucho el tema de los deberes y derechos. Sí, la ley. 20.500. Sí, sí. Por ejemplo, puede ser no rechazarlo por su nivel socioeconómico. Sí, O no burlarse, no. Respetar sus creencias religiosas o étnicas. Exacto. Y sobre la experimentación humana, en caso de que se haga, que el paciente o la persona sepa lo que se va a hacer dentro de la experimentación. Que haya un consentimiento. Es difícil igual porque la mayoría de veces siempre es como algo oculto o como que lo ocultan. Es como que se hace por ¿Qué debajo. pasó en Japón? O sea, creo que en Japón no, en China. El niño que donó su riñón y... Por un precio. Sí, Claro, por un precio igual. personal, pero Pero hay una falta de ética de él mismo. Sí, porque sí, no se sí. respeta como persona ni su Pero integridad del física. profesional que lo Operó. igual También, porque ¿no? también porque lo operó por un beneficio de él, o sea, a él le iban a pagar en la universidad nada. O sea, él sabía el riesgo que corría el chico y aún así le insistió. No lo informó. Exacto. Yo le informó sobre los riesgos que iba a correr después. Que después de lo que le iba a hacer, la operación, que le iba a hacer. Que quedó postrado y todo. O en el caso que ocurrió hace poco, no sé si fue en Chile, del profesor de la universidad Ay, que también. hace experimentos con salud. Sí. No hay una falta de la dignidad humana. Y en el caso de China o Japón fue una atención médica, fue todo prácticamente ilegal y éticamente mal. Y el profesor igual se daba, más que nada, citaba a los alumnos siempre en la mañana, idealmente para que nadie los vea. Y así iba a ser como los tipos de experimentos, ¿cierto? Sin como que lo estén vigilando, entonces como que... Como que experimento hacía Una biopsia. Biopsia, sí, biopsia Despierta, sin anestesia. Entonces era como y sin consentimiento es como que llegaba y al azar es como, ¿quién no se ha hecho una biopsia? Entonces por miedo los alumnos tenían que, para que no lo reprobaran, ¿cierto? O tenían que hacerlo. Así obligado. Claro. Aunque igual denunciaron, pero el año después. Por el miedo a lo mejor Sí, no toda la denunciaron razón. por Pero él era quine, ¿cierto? Algún Era funcionario de la salud, sí. Entonces igual. De consentimiento también hay por parte del estudiante. De la universidad que no supervisó eso, no se dio cuenta de lo que pasaba dentro de la sala. También él, como es profesional, debió haber atendido al alumno y cuando el alumno se desmayó, él salió corriendo durante 3 horas. Entonces, como ética, bioética, no tiene tuvo. No tuvo Y sí que no tuvo ética. Entonces, igual ahí entran los valores de la mano, o sea, No beneficencia, porque sabía los riesgos que cada estudiante corría y también por lo que pasaba, pero a lo mejor lo hacía amenazándolo para solamente hacer un estudio y beneficio para el mismo. O sea, decir, tienen que hacerlo porque, no sé, pueden ser reprobados, ¿no? Por una nota. Por una nota. Sí. ¿Qué referencia tienen ustedes como para compartir respecto a eso?
Nosotros todos tenemos un caso que nos pasa en nuestras prácticas técnicas, que era un docente que no vamos a mencionar en su crecimiento, pero tenía malas prácticas, o sea, no dejaba que nos laváramos las manos, no había los insumos que correspondían para lavar las manos y como que no tenía tacto. O sea, en mi experiencia no tenía tacto con los vecinos, con los pacientes y con nosotros. Por ejemplo, nos regañaba, por ejemplo, en mi caso me tocó estar escribiendo con una mano en el computador. Y me dijo como, no puedes no puedes usar solamente una mano, tienes que usar las dos manos. Y en ese momento era mi primer día, no estaba nerviosa y como que era así, como que se notaba todo en el momento de explicarte. Fue como capaz de enseñarte a claro. O estaba así como alterado porque me decía una cosa, pero yo le estaba preguntando algo al paciente, entonces no podía cortar. Estaban docentes que no vamos a mencionar en su crecimiento, pero tenía malas prácticas, o sea, no dejaba que nos laváramos las manos, no había los insumos que correspondían para lavar las manos y como que no tenía tacto. O sea, en mi experiencia no tenía tacto con los vecinos, con los pacientes y con nosotros. Por ejemplo, nos regañaba, por ejemplo, en mi caso me tocó estar escribiendo con una mano en el computador. Y me dijo como, no puedes usar solamente una mano, tienes que usar las dos manos. Y en ese momento era mi primer día, no estaba nerviosa y como que era así, como que se notaba todo en el momento de explicarte. Fue como capaz de enseñarte a claro. O estaba así como alterado porque me decía una cosa, pero yo le estaba preguntando algo al paciente, entonces no podía cortar la conversación con el paciente y responderle a él, y él estaba como así alterado, así como súper nervioso, y después como que mi compañero me dijo así como que tenías al profe así como con los pelos de punta porque como que no lo pescaba él, pero que estaba haciendo una entrevista, entonces tenía que hacerlo y si no lo hacía igual me iba a contar. Era una cosa por otra al final. Exacto. Como que no le gustaba enseñarte. Exacto, no tenía como paciencia y como repetido muchas veces no tenía tacto, y otra cosa es que botaba los cortopulsantes en la basura, siendo que podía botarlos en la cajita de cortopulsantes que estaba al lado. Como eso, en mi caso sería como en esos 3 días que fui, como que no se respetó mucho eso. No sé qué hay en particular. ¿Y usted a qué lo relacionan, por ejemplo, a la parte de justicia o...? Yo encuentro que se basaba muy mal en la autonomía, porque como que no dejaba que a nosotras por sí misma o tener una opinión así, respetar, no sé, a nosotras no nos respetaba porque no podían tomar sus propias decisiones. Exacto, como decía, no, pero que ¿para qué les digo esto si ustedes son solo tres? Como que nos miraba por ser técnicos. Por ser técnico era como que éramos menos que él porque él era enfermero. O sea, ahí estamos hablando de la dignidad de la persona, como que está disminuyendo. Exacto, al final igual como que te dabas inseguridades con nosotros, o sea, en mi caso inseguridades porque al final como que tú te sentías cohibida al momento de preguntarle algo. Exacto. Era como que era un terror ir al siguiente día a práctica. Lo tenías que pensar bien antes de levantarte. Exacto. Sí. Bueno, igual el mismo profesional, muchas veces cuando tomábamos electrocardiograma, no nos hacía, o por lo menos nos retaba si nosotros queríamos lavarnos las manos. Muchos pacientes igual tenían lesiones, no sabemos qué tipo, pero se veía como mucho en abuelitas, por ejemplo, como sarpullido. Entonces ni siquiera él respetaba el lavado de manos después de la bioseguridad, ¿cierto? La desinfección. Y cuando nosotras, junto con otra compañera, queríamos lavarle las manos, él lo prohibía. Diciendo que solamente necesitaba que lo hiciéramos con alcohol gel.
porque ya era como pérdida de tiempo hacer la higienización de manos con agua y jabón. No lo dejaba. No, nos prohibía. Y nosotras, cuando él salía del box, lo hacíamos a escondidas. Porque si no, él se enojaba o nos podía decir que ocupábamos mucho insumo. De hecho, no le gustaba que ni siquiera nos secáramos las manos con el papel. Sí, es como, estás gastando demasiado. Y lo decía así mucho insumo. ¿Y como a qué principio bioético tú lo relacionarías? Eso es como, no hay, Es como beneficencia, pero para él. para él, Y sí. está haciendo a la vez una no maleficencia. O sea, es una no maleficencia para él, pero una beneficencia también a él, porque Sí, no está ni perdiendo ni ganando. Era como una maleficencia, se puede decir, por Hacia parte de hacia los pacientes y hacia ustedes, porque porque haber contagiado de cualquier alguna o algún enfermedad. virus. O al tocar a un paciente y al negarnos lavarle las manos y tocar a otro paciente después, igual, o los mismos chuponcitos así con los electrodos, ni siquiera higienizarlo, solamente así nomás, ni siquiera lavarlo, a la rápida nomás, así con un pañito y si es que el alcohol higiénico. Entonces igual era bien complicado. Yo creo que igual hay una falta de justicia porque si tú alegabas contra él, tampoco iba a ganar nada. Tampoco te iba a ayudar. Él siempre iba a Se tener razón. molestaba. Él tenía la razón, no digamos. Sí, y se veía mucho también, o sea, yo lo vi como en mi caso que se veía favoritismo. Sí, con una compañera. O sea, la compañera obvio no tiene la culpa, pero él Trataba mejor esa compañera que Exacto, la había sido todo mejor hacia ella que hacia el resto de nosotros. De hecho, muchas veces esa compañera respondía mal las cosas y yo la felicitaba. Entonces igual era como que... ya. Fue extraño. De hecho fue el primer día cuando antes de como de ya nosotros retirar, porque me tocaba antes de salud y a la chica le tocaba el electrocardiograma y tomar muestra. Y ahí nos hizo como para conocer que como que si nosotras no sabíamos para el electrocardiograma y nos preguntó sobre los espacios y las derivadas. Y por ejemplo yo respondí bien la B3 y me dijo no, está mal. Y yo me puso a revisar en mi libreta que llevé y estaba bien. Y mi compañera le dijo otra respuesta que era el lado derecho y le dijo está bien. Y como que yo teniendo la libreta acá y dije Y me quedaba el corazón. exacto, lo dije, pero considerar eso Él como... no está haciendo justo. Porque él tenía favoritismo hacia otra persona, sin importar si lo hacía bien o no lo hacía mal. Pero la idea es que sea algo equitativo. Sí. que no tengo que enseñen porque le gusta enseñar en realidad. Que si no le gusta enseñar entonces Pero, por ejemplo, cuando vino el doctor a usar la mano, claro, en ese momento salía de 10 pacientes, pero Muchas veces no. muchas veces lo estaba como delante del paciente y como decía, lo estás haciendo mal. esa es una parte de respetar al paciente. Y como que como prácticamente te quitaba y lo hacía. Como que me gustaba enseñar. Exacto. Y como de hecho yo lo hacía los 3 días que estuve, yo sentí que no lo hice mal, pero sí como que no encontraba que yo lo hacía bien. O sea, para él estaba todo mal y como para mi compañera estaba bien. O cuando nos retó esa vez igual fue lo mismo, o sea, me retó porque hizo una mano en el computador. Y eso no implica nada en el resultado y Exacto, el paciente. porque de hecho estaba haciendo la entrevista súper bien, no me puse nerviosa, nada, y como era el primer día, entonces, y mi otra compañera estaba así, pero muy ansiosa y como que le decía, calma, calma, me decía. Como que a mí me estaba desesperado, entonces como que yo quedaba así. Muy bueno, sí. Sí. Bueno, yo también tengo una experiencia, no mía, pero es sobre el personal de salud. Que una vez un paramédico fue tratado de mala forma y también injustamente, basado en la ética, porque él tuvo una atención sobre un niño, digamos de 6 años o 7 años, el cual ingresó con su mascota a la atención de urgencia.
Y obviamente era lo que calmaba al niño era su mascota, su perrito. Era como su apoyo. Claro, exactamente, su apoyo. ¿Y qué pasó? Que detrás de todo el personal de salud hubieron comentarios que supuestamente esa persona había atendido al perrito y no al niño. Entonces hubieron malos comentarios detrás, siempre sin saber, obviamente. ¿Y qué pasó? Que esto llevó a un sumario del paramédico que atendió al niño, sin antes preguntarle a él cuál era la situación que había pasado. Como que lo juzgaron mal, es decir. Entonces, ¿qué pasó? Que a esa persona le hicieron un sumario y obviamente salió afectado, pero después él se defendió porque dio su justificación de que había pasado. Y él lo evidenció a través de cámara, y obviamente defendiéndose del tema de por qué lo estaban atacando. Y en que concluyó que la persona efectivamente había entrado al niñito al centro asistencial con su perrito, pero no lo separaron porque el niñito venía, creo que venía con un dolor en tal parte de su cuerpo, y su perro obviamente era su contención emocional y hacía que se distrajera. Entonces era la mejor forma de atender al niño, que hoy en día igual el acompañamiento de la mascota es algo muy delicado e importante para los pacientes. Entonces yo creo que ahí hubo alguna falta de justicia también, porque no fue justo, claro, querían perjudicarlo a su espalda prácticamente, acusándolo de algo que jamás pasó. Jamás le preguntaron a esa persona que si era así o no. Prácticamente fue una ataque de espalda y una falta de vida muy fea. Sí. Aparte, estaba haciendo todo lo ético posible como para... Claro, Para que el niño se encuentre bien y le hicieron al final un daño. Yo tengo también en parte de la práctica. Fue el último día que estuvimos en este lugar. Fue en el hospital, pero en realidad había un paciente que tenía heridas en sus pies. Él no podía mover los pies, o sea, no podía mover de la cadera hacia abajo. Entonces nosotros teníamos que lavar sus pies todos los días porque era parte de su plan estaba dentro de la tabla. Y él tenía betametasona como medicamento tópico. Y el último día que estuvimos en el hospital, él nos preguntó si le podíamos hacer aseo en sus pies. Y nosotros le dijimos que sí, obviamente. Y él dijo que usaba una crema, se la había comprado a su esposo, obviamente recetada por el médico. Y que era para las heridas que él tenía en sus pies, porque era parte de que usaba medidas compresivas, porque como estaba todo el tiempo en cama porque no se podía mover, y descubrimos por parte del mismo que nos contó de que el aseo y la crema solamente se habían hecho el primer día que él había llegado al hospital, que había sido como hace 2 semanas, por la operación que él se hizo porque tenía un tumor en su cervical. Y el momento en que la profesora me pidió que le llevara la tabla para ver qué medicamento era y confirmar que sí era el medicamento que él tenía en su cajón, nos dimos cuenta de que en la tabla salía todos los días que le hacían el aseo y que le echaban el medicamento como crema. Pero en realidad fue confirmado por él, realmente nunca lo habían hecho ni aseo ni siquiera ni el medicamento. O sea, si hubiera sido una crema hidratante, tal vez podría haber sido más pasable, pero era medicamento. Era para sanar las heridas de sus pies. Y nunca se lo hicieron y lo marcaban en la tabla como que sí lo hacían realmente y nunca llegó. Hay una falta grande. Y de dignidad humana en realidad. Sí, derecho del paciente, todo se pasó por todo mal. Y debatir sobre qué es la bioética. No, Dilo, esa parte la cortamos, dilo no. Y debatir. Voy a decir solo para lo dije en mi video.